Bueno, ahora sí, chicas, bienvenidas a esta masterclass de tarot y numerología. Como lo dice la palabra, en donde vamos a estar incursionando hoy, va a ser una breve introducción al tarot y a los grados numerológicos y cómo empiezan a conversar entre ellos. Mi principal objetivo hoy es que, como les comentaba en algunas publicaciones, que puedan llevarse una herramienta concreta para poder leer sin aprenderse ninguna carta. Entonces lo que vamos a hacer es ver cómo funcionan, cómo dialogan los palos, es decir, las copas, los bastos, las espadas y los oros, cómo dialogan muy resumidamente con los números, ¿bien? Yo lo que las voy a invitar es a que vamos a ir haciendo un recorrido con ejercicios de observación. Ahí, permitir. Hola Aldi, bienvenida. Lo que vamos a ir haciendo son ejercicios de observación, así que acá no hay grado de yo sé un montón de tarot, yo no entiendo nada. Mi idea, mi sugerencia es que incluso siendo la MasterChef del tarot, se animen a escribir y a anotar y a recibir lo primero que se les venga cuando toquemos cada número, ¿bien? Incluso lo mismo trasladado a si no tienen idea, pero se les vino algo de astrología, de cábala, de diseño humano. Bueno, acá me encanta abrir el espacio a distintas sabidurías, así que denle rienda suelta a su creatividad, que es justamente para eso. Bien, comencemos entonces. Como les decía, vamos a ver una breve explicación de cómo funcionan, cómo se manejan cada palo dentro del tarot. Para quienes no conozco mucho todavía, me gustaría que me comenten en qué grado de conexión están con el tarot, si lo han escuchado, si les llama la atención, si ya estudian, si ya trabajan con el tarot, así las conozco un poquito más. Yo estudié ya todo lo que es el tarot tradicional. Ahora estoy estudiando con Lu Álvarez lo que es el genealógico y estoy empezando como a querer largarme al negocio, digamos, a hacer lectura, estoy practicando mucho, digamos. Me encanta. Sí, estás como en la transición de, bueno, ya tengo los conocimientos, ahora voy a practicar para abrir mi Claro, negocio. Qué hermoso. sí, 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 sí. Bueno, justo vamos a hablar un poco de eso hoy también. Yo hablo mucho del viaje del héroe, ¿no? Y cómo hacemos nuestro proceso evolutivo en cada cosa que emprendemos, en cada cosa que vamos a aprender. Y me da mucha gracia porque es como por ahí tenemos remil check, ya la parte del tarot es como ya hicimos el viaje de evolutivo de aprender el tarot, no sé, 3, 4, 5 veces, va a seguir así toda la vida, pero cuando arrancamos como en la parte de los negocios, arrancamos de cero, chicas, es muy Sí, gracioso. Es como otro viaje dentro del mismo viaje, ¿no? claro. Bueno, empezamos entonces con los palos. Dentro de la baraja del tarot vamos a manejarnos con estos 4 palos, que son las copas, las espadas, los bastos y los oros. Hoy, digamos, con esto tenemos herramientas también para hablar de las figuras de la corte, pero no las vamos a estar tocando en sí. Bien, vamos a estar más bien con las cartas numeradas y con los arcanos mayores del 1 al 9, como para que se den una idea, del 1 al 10, perdón. Entonces, cada elemento, cada palo va a estar relacionado a un elemento natural, por ejemplo, las copas con el agua, las espadas con el aire, los bastos con el fuego y los oros con la tierra. Y de acá también como se empiezan a desplegar un montón de otros significados, esto obviamente lo ampliamos en la formación, pero por ejemplo, fíjense que el bastos es un palo, es algo natural, algo que encuentro en la naturaleza, es algo entre comillas salvaje, ¿no? Fíjense que los otros elementos tienen intervención de la mano humana.
El basto no, es un palo, literal. Entonces, ahí fíjense cómo se va apropiando de esta característica que tienen los elementos de los palos de los bastos, de esto, ¿no? De la vitalidad, de lo salvaje, de lo dinámico, de el no pienso mucho, sino que voy. En cambio, ya las espadas, las copas y los oros tienen cierta intervención. Por otro lado, fíjense la similitud que tienen las espadas con los bastos en esto de que son elementos como verticales. Jodorowsky los llamaría fálicos, ¿no? Entonces nos hacen esta relación de que son elementos activos, van hacia adelante, su movimiento es hacia afuera, es exterior. Y fíjense también cómo toman los, a ver si estoy grabando. Sí, estoy grabando, gracias Carly. Sí, 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 van a tener la grabación. Ahí cuando terminemos la clase, les voy a enviar la grabación, les voy a enviar un libro y esta presentación seguramente, así la tienen. Entonces, fíjense otro detalle, por ejemplo, cómo las manos están tomando el elemento. El elemento aire y el elemento fuego lo toman. Se me viene esa palabra, ¿no? Lo toman. Y fíjense cómo el agua y la tierra, las copas y los oros, sostienen. ¿Se ve esa diferencia de la mano como un cuenco, como una vasija, literalmente, de los palos receptivos, que van más hacia adentro? No significa que no tienen poder, no significa que no son mega poderosos, sino que el movimiento es más hacia adentro. Tiene mucha introspección lo que son los palos receptivos. Vamos a ver entonces cómo podemos llevar esto más a la práctica, a lo concreto, y cómo podemos empezar como a interiorizarnos, llevándolo más bien a la lectura, ¿bien? Entonces, hablábamos que las copas y los oros tienen energía del palo receptivo, tienen energía yin, ¿bien? Y las espadas y los bastos tienen energía yang, son palos activos, hacia afuera. Dentro de estos dos palos, por ejemplo, las copas, voy a hacer una breve introducción de más o menos por dónde nos lleva cada palo. Las copas nos va a estar hablando de todo lo que es nuestro mundo interno. Asocien esto, ¿no? Como con el agua, cómo son los signos de agua también. Todo lo que es líquido adentro nuestro, nuestra recepción, nuestra intuición, nuestro mundo onírico, nuestras fantasías, nuestra sensibilidad. Fíjense cómo el agua es manejada por la luna, y nos habla entonces como de esta ciclicidad y cómo la luna aparece de noche, cómo entonces se muestra esta parte más oculta, más oscura, que nos lleva a pensar un poco en los miedos, todo esto que no se ve, que está invisible, el campo sutil. Cómo nos vinculamos también con otras personas. Las copas tienen mucho de esto de cómo me relaciono, cómo me vinculo con un otro. No solamente del área vincular, si bien las copas está como súper asociado copas, pareja, es cómo me vinculo yo en general, ¿bien? Una pregunta interna con el palo de las copas podría ser cómo me siento realmente y qué necesito hoy. En sombra, esta energía nos puede estar hablando de ciertos apegos, idealizaciones, confusiones emocional, desborde. Es como, se me viene como esto cuando tenemos un velo y que creemos que vemos algo, pero está totalmente teñido de nuestra subjetividad, ¿no? Que en psicología se trabaja mucho esto también de la subjetividad, y como por ejemplo las espadas corta eso y es como, no, 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 para, no es qué sentiste vos, contame qué pasó concretamente, ¿no? Entonces viene ahí las espadas también como a cortar un poco justamente ese velo. En armonía, las copas nos van a estar hablando de conexión, de empatía, de amor, de inspiración y de regeneración emocional. Fíjense esto también de que la copa es como un cuenco que se puede llenar, se puede desbordar, yo lo puedo vaciar. Por ejemplo, puedo agarrar una copa para celebrar con alguien o puedo ir a un bar y servirle la quinta copa a alguien que está desahogando sus penas, ¿no? Entonces, cómo se muestra como esto del líquido de la copa, de lo mucho que se puede hacer y de lo cambiante que es. Fíjense, por ejemplo, en los vínculos, si yo tengo un vaso de agua y otro vaso de agua y los mezclo,
aunque los ponga en un balde a estos dos vasos de agua, no lo voy a poder separar, ya son una sola cosa, ¿no? Para poder separarlo ahora tengo que hacer otro proceso de volver a poner cada uno en su vaso. Y aún así ya no va a volver a ser cada uno, ¿no? Entonces, vamos con las espadas. Acá tenemos todo lo que es el plano mental, los pensamientos, la palabra, los límites, la estrategia y el análisis. Mucho de la autocrítica también, ¿no? Su accionar, por ejemplo, es rápido, es incisivo, es filoso, es quirúrgico a veces incluso, ¿no? Es como muy detallista, muy cuidadosa. Y una pregunta podría ser, ¿cuál es la verdad que debo ver o decir hoy? ¿No? Que es muchas veces donde las espadas se traban. Es como, yo no puedo decir esto, me cuesta comunicar esto, me cuesta ver mi propia verdad, entonces ahí entra como toda esta maraña de la mente, básicamente, de la ansiedad, del juicio, las luchas internas, la confusión y la autoexigencia. Siempre le digo a las chicas que las espadas, literalmente, es filosa, tiene doble filo, ¿no? Entonces, así es nuestra lengua y así es nuestra mente. Nuestra mente puede estar súper despierta y arma la estrategia y ta, pero también nos puede meter el peor auto boicot de la historia, ¿no? Y la lengua, lo mismo. Yo puedo dar una charla y que mi lengua esté o mismo para defender a alguien o defender un juicio o lo que fuere, para transmitir mi verdad y saco mi lengua filosa y listo, lo dije, o puedo ser mega venenosa en lo que digo, ¿no? Y a otros y hacia mí misma también, como cómo puedo yo lastimar a otros y a mí misma con esta misma herramienta. De igual manera, en armonía nos va a estar hablando de claridad, de honestidad, de decisiones que se toman para una mayor eficiencia. Acá es como que se rompe con esto del autoengaño. Tenemos los bastos, que los bastos nos van a estar hablando como esto, este calor, este fuego, la energía vital, el impulso, el propósito, la pasión, el deseo. No sé si notan cómo cambia la frecuencia incluso de las palabras que se apropia en cada palo, ¿no? Hablamos de bastos y es como, muy enérgico, muy pasional. Literalmente me hace acordar como esto de la sangre, es como, estoy viva, ¿no? Entonces es como un poco esa la sensación del emprendurismo, por ejemplo, de la creatividad activa, del liderazgo, de la autoexpresión, bueno, etcétera. Esto, chicas, es una breve introducción, acá se puede abrir mil, obviamente, ¿no? Una pregunta interna para los bastos sería, ¿qué me enciende hoy? ¿A dónde está mi deseo? ¿A dónde quiero avanzar? ¿Bien? En sombra podría ser esto de la impulsividad, el desgaste, la desorganización, el enojo. Fíjense, vayan anclando como esto de cómo serían entonces los signos de fuego. Aries, Leo, Sagitario. Cuando están de buen humor son, te llevan, te traen, te hacen, pero los agarraste de malas, uy, pueden ser súper impulsivos, súper enojones, bueno, etcétera. En armonía nos va a estar hablando de voluntad, de liderazgo, del avance, de entusiasmo y también de optimismo. Ahora, los oros nos va a estar hablando de lo tangible, el dinero, el trabajo, la estabilidad. Sienten como el peso que tiene, no necesariamente porque sea pesado, sino porque tiene materia. En construcción, por ejemplo, algo que yo quiero construir, algo que yo quiero que tome cuerpo, que tome forma, el cuerpo y el valor que yo le doy, tanto al valor que yo le doy a las cosas como al valor propio. Una pregunta interna podría ser, ¿qué estoy construyendo y cómo lo sostengo? ¿Cómo puedo sostener eso que quiero construir? Los oros tienen mucho esto de la lentitud, son signos de tierra, saben ser pacientes los signos de tierra. Entonces tienen como esto ya incorporado de, yo tengo una semilla y la planto, yo no me voy a comer la manzana mañana. Yo pongo la semilla y mañana tengo que salir a cuidarla y el mes que viene la tengo que seguir regando y de acá a un año me va a salir, no sé, un tamañito así
Y quizás de acá, o sea, fíjense los tiempos, ¿no? Quizás de acá a 5, 6, 7, 10 años, pruebe la primera manzana que esa semilla me va a dar. Es todo un proceso orgánico, es el ciclo de la vida. En sombra, nos puede estar hablando de la avaricia, miedo a perder. A ver, ahí está. Hola Meli, bienvenida. Entonces, estábamos en los oros. En sombra, nos puede estar hablando de la avaricia, del miedo a perder, del estancamiento, del exceso de control o de rigidez. Que yo creo que lo que hay detrás de todo eso es el apego, ¿no? Es como, esto no lo quiero perder, lo agarro, es mío. En armonía, cuando sabemos jugar con la materia, cuando sabemos que es cíclico, que va y que viene, cuando yo sé que esa manzana, ese árbol, por ejemplo, yo lo pude tener 4 años, pero le agarró una peste y de repente no lo tengo más. Es como aceptar eso y que puedo volver a empezar, obviamente. Nos va a hablar de prosperidad, de la concreción, del crecimiento sostenible, del disfrute del juego con el mundo material y de las asociaciones. Siempre traigo esta mirada de los oros que para mí hablan de un intercambio con los otros, de igual manera que las copas, pero fíjense esta sutil diferencia entre cómo me vinculo con la otra persona a cómo me asocio con la otra persona. Bien, en las copas tenemos esto, lo que es como más afinidad emocional, y en los oros tenemos esto de yo me anclo al lado tuyo, vamos a hacer una sociedad o vamos a hacer un intercambio. Yo te compro esta silla, te doy dinero, vos me das la silla. Otro tip para que puedan como reconocer la energía de cada uno de estos elementos, de cada uno de estos palos, fíjense cómo, por ejemplo, las espadas y los bastos, siempre doy el mismo ejemplo. Si yo voy a alguien súper entusiasmada porque quiero mostrarle mi nueva espada, mi nuevo cuchillo, mi nuevo bisturí, no voy a ir toda enérgica porque el movimiento que se genera alrededor es de mucha mayor precaución. ¿Bien? Entonces es como, por eso es que mantiene otro tipo de distancia. Lo mismo con los bastos. Si yo voy y te digo, mira mi palo nuevo, y te lo pongo ahí tan cerca, es como, pará, ¿no? En cambio, las copas y los oros es como si yo me acercara y literalmente les dijera, ¿quién quiere un mate? ¿Bien? Un oro, cuando, cuando voy a recibir dinero, ¿no? Bueno, como para que tomen otra mirada de cómo hablan los palos cuando hablo de activo y de receptivo. Bien, vamos a empezar entonces con el ejercicio de hoy, para lo cual las voy a invitar a que tengan a mano papel y lapicera para que puedan ir anotando. Como les digo, si ustedes son de escribir muchísimo, escriban muchísimo. Pero si ustedes son de escribir una sola palabra, vamos con esa palabra. O sea, no fuercen nada, tampoco si sienten que no tienen nada que ver, como les dije en un principio, denle rienda suelta a su creatividad. Incluso si no se les ocurre nada, ¿ok? Esto lo vamos a ir hablando entre todas. Pero sí me interesa que rescaten aunque sea una palabra de cada grado que vamos a ir viendo, porque después lo vamos a usar, ¿ok? Entonces, arrancamos con el recorrido. ¿Y quién lo empieza? El loco. Fíjense cómo esto dentro de la numerología, tenemos lo que es el cero, ¿no? Y el cero se me viene como esto es un círculo, un óvalo, lo que fuere, que es cerrado, pero al mismo tiempo es infinito. Y que puede estar vacío para algunas miradas, pero también tiene la potencia de poder ser llenado con absolutamente todo. O puede contener todo, pero también puede estar vacío para otra mirada. Entonces es cómo convive en el cero la nada y el todo. Literalmente la potencia de lo que puede llegar a ser. Entonces, el loco, este personaje que es quien va a hacer el viaje del héroe, es obviamente quien va a estar acompañándonos hoy a hacer este recorrido de los grados numerológicos.
y el loco va a empezar es como si visitara la casita del mago. Y en el mago tenemos el grado número 1, ¿bien? Y ahí tienen el as de bastos, el as de espadas, el as de copas y el as de oros. Están tal cual como lo vimos en la presentación. Acá están como los elementos como estos son, ¿bien? Como en una primera presentación. Entonces, yo las invito a que puedan observar la imagen que nos muestra el mago y estos 4 elementos, como están dispuestos, a ver si se les viene alguna palabra, a ver si ven cierta similitud entre el mago y las demás cartas, si lo que a ustedes se les ocurra. Pueden ir anotando y también pueden ir abriendo micrófono quienes quieran. A mí lo que primero, hola, ¿cómo están antes que nada? A mí lo que primero me llama la atención, digamos, en esta imagen es que asocio mucho, bueno, el mago es mi arcano de nacimiento, em, y asocio mucho el primer as que sale, que es el de bastos, que siento que incluso es como que el que más protagonismo tiene en la carta del mago, digamos, para mí es como el que está ahí por arriba, digamos. Bien, eso está bueno que lo anotes, por ejemplo, Car. Porque ya, bueno, es así el tarot, nos da mensajes a cada rato, ¿no? Entonces está bueno que lo vayan anotando. Por ejemplo, me llamó la atención el as de bastos. Aldi, Olis, ¿cómo hola. están? Em, a mí siempre me gustó mucho la carta del mago, esto de lo primero que vemos es que están todos los elementos en la mesa, entonces es como todo esto es para vos o todo esto es lo que tenés. Eh, entonces como que digo, che, realmente como el universo me está asistiendo, ¿no? Como todas estas oportunidades tengo, ¿y qué voy a hacer con todo esto, ¿no? Porque tengo esta cuestión de la mente, tengo esta cuestión del poder accionar, tengo esta cuestión del poder ir hacia el movimiento que me plantea el oro, ¿no? La constancia de poder trabajarlo. Y también tengo toda esta emoción que tiene que tener también un poco de eso sin nublarme, obviamente, eh, el hacia dónde voy, ¿no? Como el camino hacia eso que quiero llegar. Eh, y también como esta importancia que me gusta mucho del mago, del cómo es arriba es abajo, me parece que eso es tan hermoso también y que no pasa desapercibido tampoco, porque creo que también es como esto, ¿no? Que te lo marcas muy concretamente, no es algo que pase por atrás y no sé qué, sino como esta cuestión, ¿no? De arriba, abajo, adentro, afuera, así, muy, 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 me parece súper hermoso, la verdad. Totalmente. Hermoso, Aldi. Con lo que decía Aldi, se me venía que arriba están los palos activos y abajo están los palos receptivos, ¿no? Entonces, literalmente, como se me muestra esto de cómo es arriba es abajo, cómo es afuera es adentro. Em, y esto de, por ejemplo, salir de la confusión, se me vinieron las nubes ahí, y no es que estos elementos están en medio de la nube, salieron de la nube, están ahí como fuera la confusión y esto está en potencia para vos. Hay algo que siempre digo con los haces, es que es una oportunidad, es algo que está en potencia. Porque, por ejemplo, es como si literalmente venga alguien a consultar y si va a tener, no sé, un nuevo trabajo y el tarot le diga que sí, pero venga alguien y le ofrezca una changuita y él diga que no. Y después él diga como, pero me dijiste que iba a tener trabajo y no tuve. Y es como, pero te ofrecieron, ¿no? O sea, y no lo tomaste. Es eso, ¿no? Es como la oportunidad, no es algo que ya está completamente efectivo. Y por otro lado, esto de tener los elementos dispuestos sobre la mesa, no sé por qué se me vino esta imagen random, chicas, de, no sé si ubican como Pokémon, esto de, no sé, espada, yo te elijo, y se despliega la espada, ¿no? Es como, a veces podemos usar todos los elementos, o sea, están todos los elementos disponibles para nosotras, pero ¿cómo es cuando yo pongo foco
Y es como, ahora uso el basto, ahora le voy a dar rienda a mi deseo. Ahora paso a la espada, lo voy a estrategizar un poquito más. Ahora paso a las copas, le voy a poner todo mi entusiasmo. Ahora paso al oro, vamos a armar un plan de acción para que esto suceda. Se me vino como un poco eso. No sé por qué con la imagen de las pokebolas. Entonces, haciendo un resumen, el grado número 1 nos va a estar hablando como de esta semilla, el inicio, el nacimiento, la chispa, la oportunidad, como les decía hace un rato, ¿no? Todo puede suceder. Hay potencia, hay posibilidad, hay dirección, aunque no sepamos cuál es el camino. Con el número 1 también se me viene como si fuese, yo hago 1 y le falta una patita y es una flecha, ¿no? Entonces se me viene como esta imagen como si estuviese yo como, tengo una flecha. Ya en el grado 2, justamente, voy a estar como decidiendo hacia dónde la voy a tirar. Pero en este grado, en el grado número 1, yo tengo la flecha. Entonces, contiene el impulso del alma que quiere manifestarse. Y obviamente va a depender de que tomemos y nutramos esa oportunidad. Bien, vamos al grado número 2. Tómense un tiempito ahí para ver qué les llama la atención, qué observan. Aldi. Abre micrófono, Aldi, directamente. Yo lo que me gusta mucho el 2 a mí, cuando, porque siento yo que marca mucho esta cuestión que por ahí, como humanos, nos cuesta, que es la dualidad. Como esto de, bueno, el 2 de oro, voy de un lado a otro, como quiero hacer una cosa que también quiero hacer otra, y hago malabares, o esta cuestión de sola me encierro en mi propio dilema, ¿no? O me niego por ahí a ver este dilema. El compartirnos con un otro también, que ahí es cuando empiezan los conflictos. Como la mayoría de los conflictos están dados cuando siento yo esto, ¿no? Cuando me empiezo a vincular con un otro, porque ¿qué nos pasa con el tarot? La mayoría de lo que preguntamos siempre es ¿cómo estoy en mi vínculo con tal? Que no es una mala pregunta tampoco, pero en realidad es como la que más nos está mostrando. Entonces, me parece como súper acertada la sacerdotisa también en esto siempre que nos va a marcar como lo inconsciente, ¿no? Como esta cuestión de lo interno, que ya algo el otro me está generando, o ya hay algo, hay otra cosa que me está generando un conflicto. Veo yo, siento yo. Me encanta, sí, sí, sí. Fíjense cómo entramos al grado 2 y ya no hay una sola, sino que aparece un otro, una otra opción, un otro objeto, o otra decisión, otra opción, otro camino, ¿no? Y es justamente lo que nos muestra el grado 2. Me encanta lo que trajiste, Aldi, de la dualidad. Justo ayer estaba escribiendo para subir un post sobre eso, porque escuchaba el otro día en una mentoría, una de las chicas comentó como, yo quiero dejar de ser dualidad y convertirme en totalidad. Y yo pensaba como, ya sos totalidad, y esa totalidad incluye que aceptes tu dualidad. No como aceptar que vamos a ser coherentes y que vamos a ser incoherentes. Aceptar que vamos a accionar en relación a mi verdad y aceptar que a veces me voy a hacer la boluda, incluso sabiendo cuál es la decisión que tengo que tomar. Es como si estuviésemos de alguna manera negando una parte de nuestra humanidad. La dualidad está, o sea, está incluso, fíjense, ya lo nombramos, el yin y el yang. Existe, entonces, bueno, gracias Aldi por traerlo. Me da gracia porque
Siempre digo, yo no practico mucho las presentaciones porque tardo horas, chicas. Yo me las imagino a ustedes del otro lado y empiezo a charlar, tiro chistes, todo como si realmente estuviesen del otro lado. Y anoche, mientras hacía esto, salió esto de la dualidad y dije, lo voy a traer. Y fue lo primero que trajiste y dije, qué hermoso. Gracias. Entonces, como hablábamos hace un ratito, aparece lo que es la dualidad. Y con la dualidad se abren caminos, pero también se abre como esto de, bueno, se abren caminos, por ende yo ahora tengo que tomar una decisión. Aparecen situaciones que nos desafían, surgen dudas, existen polaridades y complementos. ¿Vieron esto? En astrología se maneja mucho, el opuesto complementario. Es un mismo axis, que pareciera que son dos caras totalmente distintas, pero en realidad son de la misma moneda. Aparece otra posibilidad, ¿no? Como esto de no tengo una sola, sino que aparece lo otro. Este es un momento clave, por ejemplo, para tomar decisiones y asumir compromisos. Acá me encuentro como en este momento de evaluar todas estas posibilidades y cuál es la que verdaderamente me pertenece. Ahí aparece la papisa, la importancia de traer en esta dualidad a la papisa, como, esperen, si Pepita me está diciendo anda por este camino y Pepito me está diciendo anda por este camino, yo no voy a poder elegir. Necesito dejar de escucharlos y escucharme a mí para ver cuál es el camino que yo quiero tomar. Entonces acá se hace muy presente la escucha interna. Y es lo que menos hacemos, ¿no? O sea, buscamos afuera esto de, no sé qué hacer, amiga, decime, mamá, tirame un centro. La respuesta está dentro. Es re cliché, Recién, la respuesta está dentro. recién bueno, escuchaba a Aldi y bueno, yo también estudio con Lu y a mí Lu me dice como que a mí me cuesta tipo ver las cosas negativas, por así decirlo, de las cartas. Y a mí lo primero que me llamó la atención cuando yo vi la papisa y hice así como un análisis de todos los dos, digo como que también es esto que te enseña a mirar con el corazón, no solo como bueno, Aldi siento que mencionó mucho la palabra conflicto, conflicto. Cuando hay un otro hay un conflicto. Y digo, no necesariamente puede haber un conflicto cuando nos relacionamos con otra persona. Y también siento que es algo que yo estuve aprendiendo durante todo este año, de que creemos que somos malos a veces, o somos malas, por hacer lo que queremos hacer, por pensar de más en el otro, digamos. Y quizás en eso aparece el conflicto. En cuando yo dejo de hacer lo que deseo, por pasar a hacerlo porque lo debo hacer o porque, bueno, me reprimo un poco acá para no generarle mal a nadie y demás. Y bueno, creo que cuando uno hace las cosas con amor, no tiene que existir eso del otro lado de, che, le puede llegar a caer mal y generar ese tipo de conflictos. Totalmente. Hablabas de conflicto mental, o como esto de tomar decisiones, y se me fue el foco al 2 de espadas. Y fíjense que el 2 de espadas no quiere tomar una decisión. O bien está como en este momento papisa, fíjense lo parecida que son, cómo está sentada la mujer del 2 de espadas con la papisa, o bien está diciendo, no me molesten, estoy a punto de tomar una decisión. Y como el siguiente paso es un 3 de espadas, es un corazón herido. Entonces ahí está como esto de, che, la decisión que yo voy a tomar, por ejemplo, mi pareja quiere que viajemos sí o sí juntos, yo no quiero. Entonces es, o lastimo mi corazón porque yo quería hacer algo y no lo seguí, o lastimo el corazón de mi pareja y le digo que no quiero ir. Es como medio inevitable este traslado del 2 al 3, pero no significa que sea mal. El conflicto no significa que sea mal. De hecho, el conflicto es lo que nos mantiene en movimiento, ¿no? Lo vamos a ver en el grado 4 y en el grado 5. Y se me viene esto, por ejemplo, del 2 de copas. No sé si verlo como un conflicto, como si eso te resulta un peso con la palabra, pero sí de que cuando yo estoy conociendo a otro, es como, yo tengo dos opciones, o sigo soltera o sigo y me pongo de novia, ¿no? O como, y estoy como conflictuando mi soltería, estoy dejando algo de otro lado.
Ok, Aldi, tranqui. Claro, Entonces, lo tomo eso como, quizás como prefiero llamarlo disputa a que conflicto. O sea, bueno, porque a mí me cuesta mucho eso. Siento que, no sé, sobre todo en las tiradas, como que por ahí hay gente a la que es bastante inexperta cuando va a hacerse una consulta y quizás podemos decir algunas palabras que del otro lado se las toman como súper literales, ¿viste? Bueno, yo además estudio coaching, entonces por eso también siento que el peso de las palabras también tiene como que mucha resonancia en cada quien y por eso me cuesta hablar desde el lado negativo, digamos. Eh, pero sí, bueno, cuando mencionas el 2 de espadas es el que a mí me llama la atención para decir esto, como, che, si miramos y si hacemos las cosas con el corazón, no quiere decir que a la otra persona o a mí no me duela lo que yo estoy por decidir, pero hay una cosa muy diferente entre el dolor y hacerlo con dolo, digamos. totalmente, totalmente. Sí, por eso yo acá con el grado 2 traje la palabra dualidad, porque para mí eso define literalmente el grado 2. Independientemente si yo lo percibo o no como un conflicto. O si ese conflicto está sucediendo o no, por ejemplo, yo me pongo de novia, yo no estoy pensando, ay, mi soltería, yo me dejo fluir y pum, de repente estoy de novia, pero eh, mi soltería quedó atrás, ¿no? Como hay una decisión que yo no tomé, se abrió ese camino y yo elegí ir por uno. Bueno, entonces acá hablamos de esto de la papisa, cómo nos muestra cómo esta disputa interna podemos como aclararla cuando vamos a esta pausa, a este discernimiento profundo, a decidir con el corazón. Esto también, ¿no? Como decido con la mente o decido con el corazón. Y acá, por ejemplo, si en el as tuvimos una inspiración, algo como apareció, ahora estoy estudiando, como la papisa, cuál es la mejor manera de concretarla. Bien, vamos al grado 3. ¿Se les viene alguna palabra con el grado 3? Siento como viendo las tres, o sea, más que nada el oro y las copas. Bueno, tal vez el tres de espadas igual también, ¿no? Pero esto de la comunidad, como el del compartir, cuando ya estás con el otro y ya es como, bueno, puede ser celebración, compartir algo que sabés, o esto, el tres de bastos también como que está viendo al mundo, o sea, que también como que es la comunidad, digamos, abrirse. Y el tres de espada igual también, porque es un poco lo que hablábamos recién, digamos, o sea, compartirse con el otro puede llevar a un dolor o a algo que te afecte a vos, pero bueno, es A la lo que, vulnerabilidad. claro, también lo que es vincularse, digamos, ¿no? Creo que va por ahí, o sea, como que hay de abundancia de todo, de festejo, de espacio hacia dónde ir, después también haber de dolor o de tristeza, pero bueno, también es un poco eso. No sé, Totalmente. cómo Sí, se me viene esto, ¿no? Como antes estaba yo, apareció un otro y ahora hay un otro, ahora somos tres, ¿no? Como entonces se empieza a generar como esto que vos decís de la comunidad, se amplía, como en el 3 de bastos, ¿no? Como se amplía. Esto de la comunidad también, fíjense cómo a mí se me viene comunidad, amplía, todo, se me hace como esto, y se me viene también la palabra que vos decís de abundante.
Y yo puedo ser abundante, incluso teniendo ideas, como en el 3 de espadas, por ejemplo, puedo ser abundante en auto boicot, ¿no? Como esto de me puedo tirar las 1001 frases que me estén como taladrando la cabeza. Entonces sí, lo veo por ese lado. Yo cuando acomodé estas cartas, veía como la diferencia en los tonos y demás de estas tres cartas, de oros, copas y bastos, y el de espadas, que es como, ay, de repente hay una carta que habla como de dolor. Y la puse detrás de la emperatriz porque siento que de alguna manera está representando como su corazón. Y como una emperatriz ya madura, apropiándose de la sabiduría que le trajo el dolor, lo usa como escudo. ¿Ven que tiene el corazón como literalmente como su escudo? Entonces pienso como sentimientos que duelen o cosas que lastiman y demás, vamos a transitar toda la vida, pero la emperatriz lo que hace es volverlo maestría, lo puede como bajar a una sabiduría y ya no actúa desde el dolor, sino como desde el amor, desde el aprendizaje que todo su recorrido le dejó. No sé si alguna vez algo más. Entonces, el 3 para mí está hablando de expansión. Representa acá como una resolución, ¿no? Antes transitábamos una hipótesis en el as. Después tuvimos su tesis y su antítesis en el 2. Y ahora llega la síntesis. Y esa síntesis tiene una identidad propia, pero guarda la huella de todo lo que la originó. Fíjense cómo se van sumando. No es un grado independiente del otro, sino que va absorbiendo la maestría del grado anterior. Y acá se forma, por ejemplo, la figura de un triángulo, donde ya tengo la base de las, donde ya ambas direcciones, esta dualidad se direccionó, y ahora tengo la flecha completa. Entonces yo tenía la flecha en el as, dije, tiro para acá o tiro para allá, tiro para acá, decidí en el 2. El 3 es como, la lancé, ya tiene una dirección, ¿bien? A simple vista ya superamos este conflicto, fíjense cómo apareció la palabra del 2, aunque el camino continúa, pero ahora con una decisión más firme. El 3 no es el final del recorrido, pero es una primera resolución, ¿bien? Es como, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto que empezó a tomar forma? Entonces acá los objetivos se empiezan a volver un poco más claros y yo vuelvo como a esto de los voy a volver a estudiar a ver cómo los alcanzo. Acá no hay mucha experiencia, fíjense también como la emperatriz. La emperatriz quizás no sea la más experta de todo, pero ella tiene tanto deseo, tantas ganas, tanto amor, que lo hace. No le importa, por ejemplo, como el emperador, la estrategia y esto y los números y tal, ella hace, porque tiene ganas de crear, porque tiene ganas de dar vida. Entonces, esta primera acción sin experiencia puede ser totalmente expansiva o destructiva, entre comillas, ¿no? Como lo es el 3 de espadas, que a veces literalmente cuando nos está tirando abajo, básicamente. Bien, pasemos al 4. Sepan que también están ordenadas de cierta manera. Me pasa que igual
qué diferentes y qué parecidas que son todas las fotos, ¿no? Bueno, yo digo fotos, las Sí, imágenes. sí, sí, las escenas, le digo yo. Vemos el 4 de espadas que nos pide como ese descanso, ¿no? Como esta cuestión de es necesario que le des descanso a tu cuerpo, pero después ya estamos viendo una celebración por eso que logramos, ¿no? En el 4 de copas, no, perdón, en el 4 de bastos. Después el 4 de copas también, que estamos viendo como lo que no tenemos, vemos para otro lado. Y después el tema este de la estabilidad y el arraigo que nos marca el 4 de oros, siendo como toda esta cuestión del descanso, por así decirlo, como de la quietud capaz que trae consigo. Y el emperador es loco porque es movimiento, en este caso, o sea, es súper ariana la carta. Y nos está marcando esto de si hacemos las cosas, las hacemos bien. Entonces, como que me cuesta por ahí integrar ese 4 con el otro 4. Igual también marca lo que es la estructura, ¿no? Y la integración con el gris del asiento en donde está sentado. Bueno, muchas cosas. Mucha info. Sí, sí, totalmente. Yo lo veo al emperador como esto que vos decís, como quien le dio la estructura. Hola, Picuicui. Como quien le dio la estructura, como quien le dio las bases. Fíjense por ahí la diferencia entre, les voy a mostrar, siempre les muestro esto. Si bien es una carta ariana y demás, fíjense cómo está sentado el emperador. Es como eh, muy posicionado, muy firme también, ¿no? La barba, el gris. Y fíjense cómo está sentada en un trono también la emperatriz. Está de costado, se puso un almohadoncito, está cómoda, ¿no? Entonces es como son dos formas de llevar a cabo. Hablábamos recién que la emperatriz crea, hace, da vida, y el emperador yo siento que le pone un límite a estas creaciones de la emperatriz y es como, no, para, vamos a hacer esto, vamos a ordenar un poco más esto. El emperador es muy de hacer, como vos decís, es muy ariano, pero no por ariano significa que es puro impulso, sino como está mezclado para mí, yo la veo muy saturnina a veces a esta carta también, en este sentido de yo no solamente creo por el impulso, sino que estoy creando unas bases. Y ahí es como donde para mí toma sentido como esto de la quietud que vos mencionabas en un principio, ¿no? Lo que está quieto, lo que se consolida, lo que empieza a tomar forma. Para mí también habla mucho de las estructuras, no, o sea, no como estructuras, sino como constancia de las cosas, ¿no? Como el accionar, no por accionar, sino que porque va a tener como alguna repercusión a futuro. Totalmente. O sea, si nos salimos como de esta idea de que el emperador tiene esta energía marcial, ariana, es un emperador, es quien está gobernando un reino, ¿no? Entonces, las acciones o las decisiones que este emperador va a tomar, no las está tomando, bueno, probemos esto, a ver qué onda. Él tiene un plan para ejecutar. Él está teniendo una estrategia, está viendo a largo plazo. Entonces, ahí es donde justamente para mí, como se equilibra esto de la energía marcial que tiene, que no, para mí no es impulsiva, sino como tiene mucha fuerza, tiene mucho poder para hacerse cargo de eso que va a crear. Entonces, en el grado 4 yo veo como lo estable. Fíjense cómo, por ejemplo, habla, ¿no? Como de estas bases. Yo lo ordené como si fuesen las cuatro patas de una mesa. Y es como la estructura, lo sólido, esto que ahora me sostiene. Ahora yo puedo jugar a poner, no sé, por ejemplo, muñecos, una torta, hacer una merienda, lo que sea, arriba de esa mesa, porque yo sé que esa mesa ahora está firme. Son también como estas cuatro paredes de una casa. Y en esto, por ejemplo,
Ayer mientras presentaba esto me acordaba mucho de cuando construimos nuestra casa, nosotros donde vivo ahora, y pensaba esto como, nosotros jugamos un montón mientras construimos la casa, pero ningún ladrillo estuvo puesto ahí porque vamos a ver cómo queda acá. Fíjense todo el recorrido que hubo primero. En el AS compramos el terreno, en el 2 de copa, en el grado 2, es como la hacemos con esta forma, lo ponemos acá, lo ponemos allá. En el 3 le empezamos a dar forma, en el 4 yo ya veo esas paredes. Y es como, ya está, esta casa tiene esta forma, ya no va a tener otra forma, ya tiene esta, ¿bien? Y que obviamente, como saliéndonos de esta idea rígida, nos permite volver a jugar. Yo puedo ponerle ahora el techo más alto, más bajo, ponerle otro material, hacerlo para abajo. Yo no tengo las bases. Lo puedo hacer de 2 pisos, bueno, etc. Yo ya tengo esta primera estructura. Y si lo pensamos como en nosotros mismos internamente también, es lo mismo. Si yo tengo estas bases mías seguras, si yo tengo esta base mía consolidada, yo ahora puedo jugar de nuevo, porque tengo esto que ya me sostiene, tengo esto que ya creé. Nos conecta también para mí con lo que es la cultura, la palabra, con nuestra capacidad de construir sentido. Esto es medio rebuscado, pero a ver si me siguen. Es como la capacidad performativa que tiene la palabra, de construir sentido, de construir realidades, ¿no? Como este mate no existía, pero como yo dije mate, ahora existe. Entonces, cómo la palabra también va creando nuestra realidad. Y vuelve a tomar un poco de lo que mencionaba alguien en un principio, cómo es adentro es afuera, cómo lo que yo pienso, lo que está consolidado adentro mío, está creando mi realidad. Y cómo construye sentido, obviamente, ¿no? Acá lo que hacemos es cerramos un ciclo del 1 al 4, cerramos un primer ciclo, ya le dimos forma a algo, pero al mismo tiempo se está preparando para entregarle esto que creamos al grado siguiente. Y este grado entonces nos invita a darle una forma concreta a todo lo que gestamos. Ahora, su otra cara, fíjense cómo los grados de arriba, por ejemplo, están como celebrando esto que se consolidó, o están tomando este periodo de descanso para retomar como nuestra vitalidad. Y como los grados de abajo, las cartas de abajo, nos están mostrando como la otra cara de lo estable, que es como cuando nos aferramos a lo estable. Cuando es como todo esto que construí con mi esfuerzo, con el tiempo que le dediqué, con todo el amor que le puse, ¿cómo lo voy a dejar? Bueno, pero ahora hay otra posibilidad, ¿no? Y acá tomamos como este sentido del apego, como nos muestra el 4 de oros, ¿no? Como ya construiste, ya hiciste, ya, etcétera, etcétera. Ahora toca también entender que parte de lo que construimos en algún momento también va a morir para transformarse en otra cosa. En esto de que el dinero, para que siga circulando, lo tengo que dar y no solamente retenerlo, ¿bien? Fíjense cómo, por ejemplo, ya tengo un triángulo, pero si yo quiero que ahora esto siga creciendo y siga avanzando, lo quiero convertir en una rueda, no va a girar si es cuadrada. Y ahí nos vamos entonces al grado número 5, a ver qué perciben ustedes. Yo creo que acá está mucho esta cuestión como de la fe, ¿no? Como esta cuestión de, ¿a qué me refiero con la fe? Vemos el 5 de oros, que vemos dos personas que están como en el vacío, están como súper detonadas, pero vemos esa como donde están los pentáculos, que es como como la ventana de una iglesia. Se ve la fe, obviamente, en el Papa, claramente la figura que vemos representa eso, la fe en la pelea, ¿no? Como esta competencia que se marca en el 5 de bastos, también veo que hay fe en eso, como la fe en uno mismo, el de decir, defiendo mi lugar,
tengo que, como que está implícita la fe en esa lucha, ya sea interna o externa, porque muchas veces creo que se refleja eso. También la fe la veo representada en el 5 de espadas, la pérdida de fe que se ve representada en el 5 de copas, ¿no? Como esta cuestión del duelo, y que por ahí nos es difícil, ¿no? Eso es lo que veo más representado, ¿no? Sí, totalmente. Em, Fíjense cómo pareciera que estos personajes están dando vueltas alrededor de la iglesia, como vos decías, ¿no? Acá adentro quizás se está dando en la misa y quizás está el mismísimo Papa ahí adentro dándolo, y estas personas no están pudiendo como acceder. Y traigo mucho también esta idea de la fe en este grado número 5, porque para mí estamos hablando de la transición. Y toda transición implica un cambio. Y todo cambio, fíjense, nosotros estábamos re seguros, re seguras en el grado 4. Es como, no, acá estoy re bien. El grado 5, si yo quiero ir hacia otra cosa, tengo que cambiar, tengo que modificar, tengo que moverme, y el movimiento muchas veces es incómodo. Y, y como por ejemplo, esto que decís vos, ¿no? Como la pérdida de fe. Fíjense que todos estos grados 5, todas estas cartas, las 4, nos están mostrando momentos un poco más difíciles, un poco más dolorosos, un poco más de crisis, incómodos. Hay ciertas resistencias también, ¿no? Y me encanta que esté en esta carta el Papa, y siempre lo menciono. Yo no veo al Papa, obviamente depende el contexto y demás, ¿no? Pero en esto que estamos hablando ahora como internamente, yo no lo veo ni como un dogma, ni como una creencia, ni como sino como la filosofía de vida propia que yo tengo, y cómo yo encuentro ese Papa como arquetipo interno. Y cuando estamos hablando del Papa, hablamos de también el puente entre mi palabra y la palabra de Dios. Y cómo ese puente soy yo, ese canal soy yo. Entonces, cómo en estos momentos donde perdemos la fe, como decía Aldi, es cuando más podemos buscar como este refugio en Dios, adentro nuestro, ¿no? Como quizás, bueno, si cada una lo encuentra yendo a la iglesia, rezándole, pidiéndole al universo, pero es como justamente esta filosofía de vida, en qué es lo que vos crees, a dónde está depositada tu fe cuando está todo, cuando estás en la lona, básicamente, ¿no? Y cómo nos reconecta con esa idea de la fe no se pierde, la asistencia divina nunca se pierde, ¿no? Nosotros simplemente tenemos que, como el 5 de oros, reconocer que, mirá, acá había un lugar calentito, entremos. Ese lugar calentito es dentro nuestro. Entonces, ¿cómo nos vuelve? El tarot siempre nos va a llevar como esto de adentro, afuera, y como en estos momentos donde hay tanto movimiento, nos podemos refugiar adentro nuestro, no como apartarnos del resto, sino como encontrar la divinidad adentro nuestro, retomar nuestra fe. ¿Qué es lo que hacemos? O sea, es lo primero que hacemos cuando estamos en estos momentos de crisis. Perdemos la fe en nosotros mismos, en Dios, Dios me castiga, que no sé qué, y son en esos momentos donde más tenemos que sentirnos sostenidas. Justamente porque es como el universo te tiene algo mejor preparado. Dios te está encaminando hacia tu mejor camino, ¿no? Pero para que eso suceda, te echaron del trabajo. Para que eso suceda, tu pareja te dejó, porque había algo mejor. Pero en ese momento, en este grado, no estamos viendo como, ay, Dios me bendijo con esto, que me echaron del trabajo. No, nos queremos cortar, porque es como, la puta madre, estamos cerca de Navidad y yo me quedé sin trabajo. Es complejo, nos trae esta idea de lo complejo. Eh, pero también justamente como estos momentos súper existenciales donde lo único que nos queda es recuperar la fe en que todo está siendo parte del propósito divino, básicamente. Tiene mucho sentido a mí cuando veo esta imagen, la primera es como la que da inicio a esto,
Y para mí los bastos siempre hablaban como de este valor propio que uno tiene y que uno se da. Y bueno, ahí es como donde están todas tus pseudos personalidades luchando para ver cuál es la mejor, digamos. Y también siento que viene como por el lado del Papa de esto del deber ser y el querer ser, como también, ¿no? Porque quizás puedo llegar a tener un camino ya recorrido o porque ya sé qué soy y cuándo puedo habitar adentro mío. También siento que se puede llegar a como poner expectativas en una persona y eso hace que también se conflictúe con una misma. Totalmente. Yo también veo mucho el 5 como esto, ¿no? Como la lucha de identidades. Esto de yo me creé una personalidad, un personaje hasta el 4 que siempre doy el mismo ejemplo. Yo era secretaria y estaba re bien siendo secretaria, pero ahora quiero, o sea, me está llamando muchísimo ser profe de yoga. Y es como, no, ¿cómo vas a dejar tu trabajo estable, que esto, que lo otro, tal? Y es como todas esas identidades adentro nuestro, como, pero vos querés ser profe de yoga, pero estamos bien siendo secretaria, ¿no? Como esta lucha interna, totalmente. A mí el Papa también me trae como silencio. Siento que es bueno, la imagen del Papa, o sea, el tipo, el, el mero Papa, eh, lo tomo como una persona que es tipo silenciosa y que no tiene que ir haciendo escándalo por la vida para mostrar cuánto es lo que sabe o digamos, compasivo es o empático es. Digo, también siento que viene a enseñarnos como la trascendencia de no mostrar y sino que, digamos, las cosas decanten por su propio peso y que quienes lo vayan a ver son las personas o el sitio o el momento indicado para tu próximo nivel, le llamo yo, porque para mí el 6 el 7 el 8 son ya como, o digamos, un nivel de conciencia un poquito más alto, o desarrollado, Totalmente. vamos a llamarle. Sí, totalmente. Sí, 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 tiene que ver, sí, se desarrolla más el personaje, tiene que ver con esto que hablábamos en un principio de cómo yo encarno el grado número 1 y paso al 2, encarno el 2 y paso al 3, y cómo cada uno de estos números va integrando al anterior. Y en esto que vos decís me encanta, Car, porque, por ejemplo, esto que estamos haciendo hoy es parte de un taller que está dentro de la formación de tarot que doy, Reina Intuitiva, y este es creo que el segundo o el tercer taller, no me acuerdo. El primer taller que vemos es integrar nuestro arcano de vida. Y todas las personas que tienen el arcano de vida del Papa, incluso yo cuando voy guiando la meditación y conecto con el Papa, entrar a una iglesia, entrar a este domo, a este templo, a este santuario, es sumamente silencioso. Y cómo nos proyecta esa idea de respeto, y cómo cada vez que vemos el movimiento del Papa, es como súper lento, pero seguro, plantado, y cómo transmite toda esta divinidad. Incluso el Papa cuando va a dar una palabra lo hace pausado, y cómo ese diálogo puede ser interno, ¿no? A eso es a lo que voy. Como no necesitamos usar 1000 palabras y dar 1000 explicaciones, sino quizás como una sola palabra puede darnos como el alivio que estamos necesitando en estos momentos de transición, justamente. Hermoso, chicas. Sigamos. Grado 6. Bueno, para mí los enamorados siempre tuvo que ver con tomar decisiones, no no con el amor en sí, sino que con tomar decisiones guiadas por mi corazón. Y siento que un poco eso también, ¿no? El 6 de espadas, que es en este caso el que le da como este inicio, eh,
para mí es como alejarse un poco de estos ruidos mentales y poder tomar una decisión eh, que te haga sentir abundante a vos al final, digamos. No decidir porque, de nuevo, porque tiene que ser, sino por lo que uno quiere, digamos, hacer. Siento que otra vez trae esto lo del compartirse con el otro, la dualidad, otra vez un poco lo mismo, digamos, pero desde otro lado un poco más, o sea, desde otra sabiduría más, más consciente con vos, digamos, con tu energía interna, con lo que te hace sentir, digamos. Y esto que dice Caro de irse, o sea, alejarse un poco del ruido externo. Pero bueno, también el 6 de basto también te habla un poco de eso, que los otros te festejen, el 6 de copas como con dar, ayudar al otro. O sea, está todo el tiempo ahí como eso. Tipo, como lo de afuera y cómo yo también me relaciono con lo de afuera. Totalmente, sí. Yo puse, Esto, sí, perdón, perdona vos. No, iba a decir esto de la reciprocidad, ¿no? Que totalmente, se va dando el tema del viaje también, lo que eso implica el tomar una decisión, ¿no? De, que va desde lo que sentimos realmente y que por ahí tomar esa decisión nos duele, ¿no? Porque habla como de esas decisiones que son como súper trascendentales para nosotros. O sea, no es cualquier decisión, no va a parecer porque sí, los enamorados, lo sabemos. Pero es esto de, che, enfócate capaz más, por ejemplo, cuando lo vemos en el 6 de bastos, en lo bueno que trae esa decisión. Por ahí como humanos siempre tendemos como esta cuestión que decía Caro hace un rato, esto de lo negativo y demás, y como no te enfoques en esto de a lo que renunciaste por tomar esta decisión, sino lo que te trae esa decisión, esta celebración, ¿no? Que se da en el 6 de bastos. Después la conciencia entre el dar y el recibir, que siento que por ahí podemos tener conflictos en eso, ¿no? Esto del dar y del equilibrio totalmente. que también se suele dar, el viaje que hacemos, esto del alejarnos, ¿no? De las cosas que nos duelen, como, bueno, ok, yo me alejo de esta situación, me llevo estas cosas que me pesan, en el 6 de espadas digo, ¿no? Eh, y las trabajaré en otro lado, pero las llevo conmigo, no las dejo ahí, pero me alejo de esa situación, ¿no? Como ese viaje que hacemos. Y ya, bueno, el 6 de copas, que viste que hay algunas barajas que suele tener como vuelitos atrás, ¿no? Sí, Un poco, ¿no? De esta cuestión de la nostalgia, ¿no? De qué lo que heredamos, qué nos da nuestra familia, ¿no? Como si me voy a lo ancestral. Eh, bueno, eso, perdón. sí, hermoso. Totalmente. Yo en el grado 6 puse esto de el movimiento y del dar y recibir. Y cuando hablo de movimiento justo, ¿no? Como esto de, esto me incomoda, esto, pero hoy lo creo justo para mí. O esto de dar y recibir, esto del equilibrio que traía Aldi, lo creo justo. Lo veo como el 2 pero desarrollado, digamos, como más consciente quizás de que sí, de que si ahora tiene que tomar una decisión, a pesar del dolor que puede llegar a causar, es una decisión que sé que va a ser para mi mayor bien. Totalmente. Iba a decir también lo mismo, que fíjense cómo es literalmente la evolución del 2, ¿no? Como 2, 4, 6. Nuevamente se abre esta dualidad, pero no como en el grado 2 de esto hago, no hago, qué veo, este camino, otro, sino como con otra conciencia. Es otro, es como este espiral evolutivo, ¿no? Nuevamente estamos en un grado 2, pero ahora estoy como en un múltiplo del 2. No estoy solamente en el 2, sino que ya pasé el 2, el 4, ahora estoy en el 6. Es otro nivel de decisión el que voy a tomar. Estas decisiones nos comprometen justamente con la realidad y con los demás. Es el número del equilibrio, de la elección consciente, del amor, del servicio y de la coherencia, ¿no? Como esto de, yo ya integré los números anteriores, yo ya sé lo que implica tomar una decisión, yo ya sé que si voy a decirle que sí a algo, inevitablemente a algo le estoy diciendo que no. Yo ya entiendo, encarno esta idea de que es parte de tomar una decisión.
y nos habla como esto de las decisiones que se toman desde este nivel de maduración emocional. Y acá hay una, como el 6 parece, como una espiral, ¿no? Como me trae esta idea de la espiral ascendente y cómo de nuevo retoma esto de cómo es adentro, es afuera, es como conversan, cómo, cómo se intercambia todo el tiempo. Y acá hay un impulso entre, un equilibrio entre el impulso y la responsabilidad, entre el compromiso con lo humano y con lo divino que nos habita en nosotros, en nosotras, en nuestro interior. Que lo trae mucho la carta de los enamorados, ¿no? Esto de elijo desde la mente, elijo desde el corazón. Grado 7. Bueno, para mí el carro tiene también que ver con esto de avanzar. em, y bueno, siento que el 7 de oro es como el que te dice, no, bueno, pero quizás te falta algo más, o estar ahí como viendo, digamos, el 5 para el peso y no no, digamos, el 95 que ya hiciste, que ya recorriste, digamos. Em, no sé si tiene como que ver por ahí. Qué diferentes, ¿no? Las imágenes, porque son como todas escenas súper diferentes, tomando lo que dice Car, eh, esta cuestión de que el carro, bueno, sí nos va llevando con esa determinación hacia el éxito y, bueno, y estar ahí, bancarnos el camino y demás. Esto que del 7 de oro que nos marca como eh, la espera, ¿no? De la constancia, pero no te hagas ilusiones con el 7 de copas, defende lo tuyo, defende tu lugar, lo que conseguiste con el 7 de bastos, no seas como tu propio chivo expiatorio sería, con el 7 de espadas, ¿no? Más allá de, bueno, sabemos lo que significa, pero siento que como que te va contando, ¿no? Esa historia a través de lo que da inicio con el carro. No sé si me explico. Yo lo veo de esa forma, ¿no? Como una historia que se va contando desde ese lado. Sí, 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 totalmente. El 7 nos trae movimiento. Perdón. Jodorowsky decía que todos los grados, sí, todos los grados impares son más de acción hacia afuera y todos los grados pares son movimientos hacia adentro. Y ahí, bueno, ya se puede como cuestionar varias cosas, ¿no? Pero tomando esta perspectiva, sacando el 9 porque el 9 vendría a ser como el número maestro que integra ya todo lo anterior, el 7 vendría a ser como el palo más activo de todos, el palo que más movimiento tiene. Y fíjense que hay un 7 de oros, que no se mueve. Fíjense que hay un 7 de copas, que no se mueve. Y para mí trae esta idea de que justamente tenemos los palos receptivos, los que están quietos, quietos, entre comillas, ¿no? Porque asociamos esto de la espera o la quietud o la calma con no estar produciendo, no estar moviéndonos, no estar accionando, culturalmente lo digo, ¿no? Y cómo en realidad hay tanto movimiento en la espera, esto de ni siquiera hace falta llamarlo pausa activa, ni siquiera, o sea, se da por hecho de que hay movimiento en la pausa, de que el movimiento se está haciendo por dentro, de que no es visible el movimiento que se está realizando. Em, entonces acá para mí lo que presenta el carro es movimiento, tanto interno como externo. Eh, habla de comienzos, ¿no? Como de estos nuevos inicios,
se me viene como esto de la ficha dominó, las acciones que van en consecuencia de esta decisión que estoy tomando, de este movimiento que estoy realizando. Es como, por ejemplo, en el 7 de oros, ese durazno que está ahí, que ya se cayó o que se está por caer, yo lo puedo sacar ahora, pero yo sé que está verde. No va a tener el mismo sabor, como les decía en el grupo, si yo agarro ese durazno cuando esté todo rojo, jugoso, ¿no? Como el movimiento puede ser el mismo. Lo que va a definir eso es la calma interna que yo tenga para esperar un poquito más. Y acá también volvemos a entrar como en una etapa de experimentación. Acá vuelvo a probar caminos, vuelvo a tomar toda mi experiencia, me empiezo a nutrir de las vivencias de cada uno de estos movimientos. Y este número nos saca hacia el mundo, de la manera en la que sea. Nos empuja a actuar ahí, ¿no? Y nos exige salir también como un poco de la contemplación, solamente por el hecho de la contemplación, sino que esta contemplación o esta espera genere justamente esta acción y este movimiento interno. Vamos con el 8. ¿Notan cómo se empieza a complejizar más cada imagen? ¿Cómo cuesta empezar che, pero estas no tienen nada que ver? Para mí es como, bueno, la fuerza es como la dureza, como esto de, para mí es como ponerse una coraza en algún momento duro y salir a por ello y después vemos qué pasa, digamos. Como este momento quizás no es tanto para flaquelar, sino que sé que tengo la fuerza, confío en mi interior y voy a por ello. Lo veo, por ejemplo, en el 8 de oros como momento de trabajar duro, de que, bueno, yo tenía un jefe que me decía que hay momentos para afilar el hacha y hay otros momentos para dar hachazo, 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 y siento que viene como por ese lado, pero con una pequeña precaución de no comerse ese personaje ni ser quizás como dura con nosotros mismos, porque bueno, digamos, naturalmente no vamos a poder domar jamás a un león, y bueno, sí digamos, como que sí está esa fuerza simbólica de algo, pero cuando no sea para nosotros también tenemos que saber dejarnos vencer, digamos, direccionar a lo que queremos ir, pero sin que nuestra propia fuerza nos mate. Me encanta. Aldi. Bueno, todo lo que es la constancia, la paciencia, ¿no? Que requiere el laburar con nosotros mismos, con esta bestia, que por lo general es interna, ¿no? Como esta cosa que está dentro nuestro, que por ahí la rechazamos porque no nos gusta o no comprendemos, ¿no? Como todo eso que nos muestra la fuerza, creo que se ve reflejado también en lo que son las cartas, sobre todo en el 8 de oros, cuando vemos ahí que está como, ¿cómo es que se llama? Como trabajando bien, marcando bien el pentáculo, ¿no? Esto que hace referencia al trabajar, al alejarse y trabajar, ¿no? Para que eso pueda quedar como más lindo, pueda quedar como queremos. Después esto me hace mucha el 8 de bastos, como a esto inesperado, ¿no? Como esto, bueno, ¿qué nos vamos a encontrar cuando vayamos hacia adentro de esa bestia, ¿no? Cuando la tengamos al frente nuestro, que es como, no sé, como que tenemos que estar como más despiertos, siento yo, a cualquier movimiento que vaya a hacer, porque esto como súper desconocido, que es esto que marca justamente el 8, de las cosas que pasan rápido y que por ahí no nos da tiempo a como trabajar esa parte, ¿no? Y después lo que sí estoy viendo es que a la mujer que le brilla el infinito, también brilla la luna en el 8 de copas. Ya ahí pierdo el hilo.
Pero veo Me que encanta. Me encanta, sí. Sí, sí, sí. Y fíjense cómo si yo corro esta luna, o sea, si yo espero a que este eclipse termine de pasar, voy a ver el infinito marcado literalmente, ¿no? En esa escena. Em, y para mí tiene que ver con este estado de conciencia que justamente estaban mencionando ustedes. Em, y Car mencionó coraza, y se me vino inmediatamente esto de coraza, coraje, corazón. Como cómo se requiere cada una de estas, o cómo está implícitamente estas tres palabras en todas estas cartas, ¿no? Como el corazón que le estoy poniendo ese 8 de oros, la coraza que estoy poniendo en ese 8 de espadas, el coraje que se requiere para tomar esa oportunidad que se me viene en el 8 de bastos, mismo para tomar la decisión de dejar algo en el 8 de copas, y cómo todas esas palabras están en todas las cartas. Podría decir, ¿no? Como el coraje que yo tengo que tener para, si yo soy súper impulsiva y demás, el coraje sería sostener algo a largo plazo, como lo hace, o pararme en el detalle, a pulir algo, como lo está haciendo el 8 de oros, ¿no? Vamos con, no dimos la explicación. Bueno, acá para mí habla de reorganización, y me encantan estas palabras que trajimos, ¿no? Es como un doble del 4. Acá hay un reorden, una reestructuración, con todo el aprendizaje que yo ya tengo y que ahora las decisiones que tomo son mucho más maduras. Este 8 simboliza como esta regeneración y el equilibrio de las fuerzas opuestas, mismo como lo vemos en el eclipse también del 8 de copas, donde está pasando esto. ¿Vieron cómo nos comportamos o cómo nos impacta los periodos de eclipse a nosotros, que son como portales de aceleradores, de tomas de conciencia, donde donde se mezcla esto de el día y la noche, donde la noche queda iluminada y de repente lo que ya no veía antes ahora lo veo? Entonces es como nos da otra perspectiva, podemos mirar con mucha mayor claridad, nos invita justamente a observar todo lo que estuvimos construyendo y hacia dónde quiero ir. Entonces desde ahí puedo reorganizar, decidir, avanzar. Y acá el 8 para mí fluye, ¿no? Y no de una forma cíclica, sino como este circuito que evoluciona como el infinito, como este vaivén, esta conversación, este diálogo que se hace entre afuera, adentro, arriba, abajo, el otro y yo, etcétera. Mi creación y el creador, etcétera. Hay bases más firmes desde donde estoy construyendo, y toda esta base más firme tiene que ver con toda esta maestría que yo ya encarné. Vamos con el penúltimo, el grado 9. Siento como que muestra esto de ir para, o sea, como que en todos es medio, esto del ermitaño, ir para adentro y como, sí, como observar y no acelerarse, pero como que en todos los palos es diferente. O sea, el 9 de oro es como yo con mi abundancia y lo que yo creé y qué sé yo, bla, bla, bla. El 9 de bastos es como yo conmigo mismo, con miedo y que no me lastimen y que no me... El 9 de espadas también, ni hablar, o sea, yo y con mi cabeza y me taladro y el 9 de copas también, tipo, yo cuido mis emociones y me guardo y qué sé yo, pero como que todos desde diferentes, no sé, como diferentes lados me parece. ¿Sí? Fíjate, Flor, cómo usaste en todas las referencias la palabra yo, Sí, ¿no? sí, Porque sí, es justamente lo que para mí nos está mostrando como la energía del 9 y la energía del ermitaño. sí, sí, Yo con mis miedos, claro, sí. yo con mis creencias, yo con mis pensamientos, yo con mis logros personales. Es como
En Sí. todas las cartas nos muestran un solo personaje. Y el ermitaño nos trae esta idea como de me aíslo del resto, me voy al desierto para estar conmigo mismo, para estar yo en soledad, para estar yo y mi escucha interna. Yo le puse a este grado el grado del discernimiento y del entendimiento. Y acá es como donde siento que este grado nos invita a hacer como autocrítica, como lo hace el ermitaño. Fíjense cómo acá esta autocrítica se puede ir para todos lados, ¿no? Como cuando se exacerba esta autocrítica y me voy al 9 de espadas, me voy al 9 de bastos. Y cómo esta nueva comprensión y esta acción, desde una conciencia más amplia, más sabia, como el ermitaño, nos invita a ver con objetividad y con compasión todo el recorrido que hicimos. Y cómo cuando no lo hacemos, nos vamos justamente a este 9 de espadas. Y acá para mí es donde podemos reconocer, o sea, fíjense que acá ya hicimos todo un recorrido. El ermitaño está alumbrando hacia el pasado, está alumbrando todos estos estadios por los cuales pasé, por el logro, por el maquineo mental, por los miedos, por como estos grandes logros personales que tuve. Cuando recién Aldi hablaba perdón, Flor, hablaba del yo con el miedo, del yo con mi celebración, del yo con lo logrado, inevitablemente me acordé del mago, digamos, tipo que él también estaba solo iniciando este camino. Y bueno, siento que es como, eh, siempre lo pienso como, siento que es como un poco el síndrome del impostor en donde creemos que no podemos, pero si nos ponemos a hacer un poquito de introspección y siendo justas quizás también con cada uno de nosotras, es saber con quién queremos relacionarnos, es saber usar las palabras para con nosotras y con el exterior, es saber cuánto valemos y cómo nos posicionamos también con el mundo, no digamos viéndolo desde la carencia, sino desde el camino logrado, ¿no? Desde ese pequeño mago que solamente iba sabiendo que tenía todo a disposición para que las cosas se dieran. Hoy quizás sabe que tiene la disposición para que las cosas se dan y un poco sabe cómo usarlos, digamos. Me encanta. Fíjense cómo este ermitaño es ese mago, como ese mago es ese loco, ¿no? Pero ahora tiene otro diálogo consigo misma, hizo otro recorrido, se apropió de otras herramientas, como por ejemplo el bastón que está usando el ermitaño podría ser el basto, pero ya no lo usa con la fuerza sacada e instintiva que lo podría haber usado en los primeros grados, sino que lo usa como sostén. Es un palo, es un basto, pero acá no nos habla como de ese deseo desaforado o tan pasional, sino como de lo que nos sostiene, de que lo que nos sigue manteniendo con vida, básicamente. Y acá el 9 para mí nos enfrenta como esto de la individualidad, no como yo, ego, sino como reconocer todo el recorrido que hice como un paso previo a disolver esa individualidad y pasar hacia el colectivo, al servicio, a lo humanitario. Es como si fuese el principio del final, ¿no? Y que obviamente ese final va a traer un nuevo inicio. Es como, se me viene un poco eso. Y vamos entonces a este último grado, que numerológicamente solo tenemos hasta el 9, pero en el tarot tenemos cartas del número 10, así que hoy lo traje.
Siento que en los bastos, o sea, bueno, esto como del fin o de la conclusión, siento que son todas, digamos, un poco eso, pero que los bastos y en las espadas como que, bueno, en las espadas sí siento que es como más sosteniendo ahí todo lo que desea o lo que quiere, o no sé, como que todos sus... Pero en el 10 de espadas siento como que lo pasó por encima, onda, como que te fuiste tanto, vamos, con la cabeza y eso yo, que como que ahí tirado, digamos. Pero bueno, en las copas y en los oros, sí, como, bueno, el 10 de oro muy compartiendo su abundancia y chill y como que, bueno, o lo mío, pero lo comparto y el 10 de copa ni hablar, o sea, Disney, familia, prosperidad y no sé cómo. Pero sí siento como que, o sea, como muy opuestas, digamos, los dos. Pero bueno, también es la rueda de la fortuna, el estar arriba, estar abajo, estar en todas, digamos, ¿no? Totalmente. Em, yo veo un número 10 y se me viene como esto de que lo repito seguido, ¿no? Como lo mucho puede sentirse súper liviano o como lo mucho puede sentirse excesivamente pesado. Entonces están las dos miradas, que es como también lo que nos invita a ver la rueda de la fortuna, como vos decís, Flor, ¿no? Como a veces estoy arriba, a veces está abajo, a veces esto mucho me encanta, a veces esto mucho me pesa. Y como eso, de igual manera, como hablábamos en un principio, la rueda marca como este círculo, es como, como todo, básicamente. A ver, denme un minuto, que creo que alguien quiere entrar. Siento que también es como aprender a soltar lo que no nos corresponde para que esa rueda siga naturalmente girando. Como que si hay pensamientos que te pesan, como que si quizás hay emociones que no te hacen sentir tan buenas o no te hacen sentir tan bien, siento que el 10 te viene a traer como esa experiencia ya adquirida de, bueno, desde el mago hasta el ermitaño, de poder decir, che, las herramientas para que esta rueda siga girando y de pronto no se ponga pesado el engranaje, 100% depende de vos. Totalmente. Fíjense cómo en las cartas anteriores teníamos como personajes principales y acá en el 10, si bien tengo varios personajes, al menos a mí la mirada se me va al círculo, como a la rueda, ¿no? Y cómo esto que dice Car, como de lo cíclico, cómo nos trae siempre, o sea, es un grado 10, hay algo acá que se termina. Por ejemplo, en un 10 de copas, nosotros somos una pareja y ahora queremos tener hijos, hijas, hijes. Nuestro vínculo como pareja se termina y ese cierre no significa que se terminó, que se murió, sino que mismo la muerte implica una transformación y como ese vínculo ahora, que antes éramos pareja, ahora se transformó en familia. Como este trabajo que me pesaba en el 10 de bastos, yo puedo seguir sosteniéndolo o puedo darle un cierre para iniciar otra etapa. Entonces, para mí en el 10 vemos como esto de el fruto maduro y al mismo tiempo la culminación. Y cómo conviven las dos en el mismo tiempo. El cierre siempre trae un inicio, entonces el grado 10 nos muestra nuevamente la posibilidad de la totalidad y del vacío, la posibilidad de la realización y de la culminación. Entonces es una pregunta como, ¿estoy dispuesta a cerrar este ciclo para dar un paso más allá? Y eso implica que yo vuelva a iniciar, ¿no? En otro estadio. Y acá ya logramos algo, ya estamos por dejar algo atrás, nos recuerda como cerramos algo, pero siempre hay algo más. Y obviamente parece ser como el final del recorrido, pero como les digo, nada termina, sino que volvemos a iniciar, pero con toda esta maestría que tuve de hacer todo el recorrido justamente. Entonces es como una puerta hacia el renacimiento, como nos plantea la carta del juicio, que la carta del juicio tampoco es el final, que la carta de la muerte tampoco es el final, ¿no? Es como otro traslado
hacia otro proceso. Bueno, como les explicaba antes, la numerología clásica trabaja solamente hasta el 9. Hoy les traje hasta el 10 porque justamente tenemos 10 cartas numeradas. Y para mí este 10 nos habla como de este cierre y del inicio, nuevamente como de la potencia de lo que somos, y es un retorno al viaje, pero desde otro nivel. Es básicamente el viaje del héroe una y otra vez en cada paso que damos. Por eso, para el final de este recorrido, les traje nuevamente al loco, como esto de, es el mismo loco que inició ese viaje, pero ahora su bolsita está llena de todos los aprendizajes que le dejó el grado 1, 2, 3, 4, 10. ¿Bien? Entonces, bueno, ¿cómo están hasta ahora? ¿Bien? ¿Cómo están de tiempo? Me gustaría Bien. saber. Yo me tengo que ir porque estoy trabajando ya. Ok. Así que después si sigue lo veo grabado. Dale, vamos a continuar con una mini partecita. Les voy a compartir un poco de la propuesta de Reina Intuitiva y ya cerramos. Así que quienes se tengan que retirar ahora, quédense tranquilas que obviamente les voy a enviar la grabación. Bueno, vamos a hacer una mini actividad ahora, para lo cual las voy a... Ah, esperen, me había olvidado de esto. Entonces, empezamos como esto, ¿no? Esta herramienta que yo les quise compartir hoy es justamente para que podamos tomar cualquier carta de absolutamente cualquier mazo y que podamos, si esto no tengo ni idea, pero me acuerdo de esto y de esto. Entonces te leo con esto que me acuerdo. Entonces, vimos los palos del tarot y vimos los números del tarot. Vamos a hacer un pequeño ejercicio en cuanto a, por ejemplo, Cami pregunta, ¿qué se requiere de mí hoy para avanzar en mi relación con Juan? Y salió el 4 de... sí, amor, tranqui. Salió el 4 de espadas. Gracias. Entonces, ¿qué recordamos de las espadas? ¿Qué podrían traer como del palo de las espadas? Y más de lo mental, tal vez, pero como estructurar más las ideas, tal vez con el 4, más como buscar más la estructura y ver qué es lo que querés realmente, o sea, decidir desde de la objetividad, tal vez, ¿no? Puede ser, sí. Las espadas traían, como esto que vos decías, la mente, las ideas, también trae la comunicación. Y acá estamos hablando justamente como de relacionarnos con un otro. Entonces, ¿qué se les viene cuando mencionamos el 4? Posiblemente esto de la estructura, del orden, de tener en cuenta como las bases sólidas y cómo esto lo podemos unir para dar una respuesta. Por ejemplo, Cami pregunta, ¿qué se requiere de mí hoy para avanzar con mi relación con Juan? ¿Qué se les ocurre que podrían llegar a responder? Una comunicación más clara. Una Básicamente. comunicación más clara. Sí, o reorganizar mis ideas, estructurarlas y ahí comunicarlas, tal vez también. Exactamente. Totalmente. Bueno, gracias, Flor. Vamos entonces ahora sí con el último ejercicio. Para este ejercicio las voy a... ¡Ay, se me fue la imagen! A ver, denme un minuto. Ahí está. Para este ejercicio las voy a invitar a que se sienten, que estén sentadas en lo posible de una manera erguida. Vamos a hacer una mini meditación. Y las voy a invitar a que visualicen este bosque, este camino, y que hagamos un par de respiraciones conscientes, ¿bien? Vamos a hacer una mini respiración de 4.
Entonces, cierro los ojos, intento tener los pies apoyados en la tierra, en el piso, en el suelo, palmas hacia arriba sobre mis muslos. Cierro los ojos y voy a respirar. Inhalo, 1, 2, 3, 4. Sostengo, 1, 2, 3, 4. Suelto, 1, 2, 3, 4. Espero, 1, 2, 3, 4. Una más. Inhalo, 1, 2, 3, 4. Sostengo, 1, 2, 3, 4. Suelto, 1, 2, 3, 4. Entonces, voy a observar esta imagen de este bosque, voy a visualizar que estoy dentro de esta imagen, dentro de este paisaje, y voy a empezar a caminar sintiendo cómo crujen las hojas abajo mío con cada paso que doy, cómo puedo llegar a escuchar pajaritos, el viento en las hojas de los árboles. Voy a avanzar, avanzo, avanzo, con la conciencia de que este camino me está llevando hacia una puerta de lo que hoy necesito integrar. Entonces voy a ir avanzando paso a paso, sigo escuchando los crujidos de las hojas, sigo escuchando el viento, siento el viento en la cara, y de pronto me voy a topar con una puerta en medio de ese camino. Puede ser del material que ustedes quieran, y la voy a empezar a tocar, como si pudiese pasar mi mano por toda esa puerta, hasta llegar más o menos a la altura, una cabeza por encima mío, y voy a ver que esta puerta tiene grabado un número. Intenten tocar ese, visualicen qué número es. Toco, cierro, y una vez que sepan qué número estamos tocando, voy a abrir esa puerta muy de a poco. Traigan a ustedes una palabra que les haya quedado del número que están abriendo esa puerta, y cuando pasen se van a nutrir del más lindo y más amoroso y más luminoso mensaje que tiene ese número para ustedes. Van a dejar que la frecuencia de ese número las llene de una luz, de una frecuencia, de su mensaje más luminoso y más amoroso para ustedes. No hace falta ahora que cerremos ni que volvamos hacia atrás, simplemente que caminemos hacia adelante integrando la frecuencia de este número, y que de a poco puedan abrir los ojos situándose donde ahora están con la frecuencia de este número. ¿Pudiste conectar con un número, Flor? Sí, con el 5. ¿Te incomodó la frecuencia del 5 o recibiste como... Creo que es un número incluso que me gusta, digamos, pero Ok. no lo había, hasta ahora no lo había conectado, digamos, con esto del tarot. Y si lo pienso un poco, sí, sí, la verdad que sí. No, bien, sí. El paso siguiente va a ser que puedan leer lo que ustedes anotaron con este número de la puerta que abrieron, a ver si sigue teniendo algunos mensajes para ustedes, que, spoiler, lo va a hacer. Sí, igual sí. Encima es medio lo que venimos hablando ya, ¿no? Totalmente, sí.
Bueno, voy a pasar a mostrar la última diapositiva, que es donde les voy a estar compartiendo de qué va Reina Intuitiva, para quienes vayan a haber grabado este encuentro. Flor ya es parte. Entonces, bueno, las quiero obviamente invitar a esta formación que va a quedar ahora en formato autoestudio. Y también para quienes ya sepan de tarot, las voy a invitar también a un próximo taller donde vamos a hacer anclaje visual, o sea, vamos a leer con diferentes mazos. Ya tengo una fecha, pero no la tengo acá cerca. Así que va a ser totalmente a colaboración para quienes se quieran sumar. Y ahora mi invitación principal es a Reina Intuitiva. Es un programa de 8 meses para mujeres que tienen una conexión profunda con el mundo sutil y desean profesionalizar su don a través del tarot. Para mí es un programa de 8 meses y hablo de profesionalizar porque no es un curso express, no es una masterclass sola, aislada, sino que es todo un proceso de integración del tarot, donde no solamente está, por ejemplo, incluido este taller, sino que hay distintas herramientas. Ahí ya les voy a pasar también la landing completa para que la puedan leer a quienes les interesan. Y mi principal objetivo, y es lo que he visto que sucede en esta formación, es que se van a ver. Y cuando hablo de verse, es reconocer todas nuestras partes. Como hablábamos en un principio, ¿no? Esto de la dualidad. Reconocer que dentro nuestro va a estar habitando la que tiene miedo de tomar una decisión, la que tiene miedo de cambiar su rumbo de vida, la que está repitiendo un patrón inconsciente, pero sobre todo también vamos a ver esa maga soberana interna que está lista para encarnar toda su magia y todo su poder intuitivo. Y obviamente vamos a ir haciendo durante toda la formación un proceso evolutivo. Y me encanta esto porque yo la primera vez que lancé la formación, yo obviamente tenía ganas de compartir tarot y que otras personas aprendan del tarot, pero lo que sucedió dentro fue que realmente despertaba algo muy profundo en las mujeres que participaban, y así era como, por ejemplo, una de las chicas dejó su trabajo en relación de dependencia y se animó a hacer un viaje por toda la Argentina porque el tarot se lo venía diciendo una y otra vez. Y luego obviamente de ese viaje surgieron 80.500 oportunidades más, y como también otras mujeres, una vez de que terminan la formación, se dan cuenta de que esto lo quieren profesionalizar y se dan cuenta de que esto quieren que sea parte de su vida, ya sea que van a trabajar de esto o no, pero es como esta formación es para quienes están seguras de que el tarot va a ser parte de toda su vida. Por ejemplo, yo sé que el tarot no necesariamente me va a acompañar siempre en formaciones, en sesiones, sé que esto va a evolucionar, pero sé que la maestría arquetípica, sé que las cartas me van a acompañar toda mi vida. Sé que justamente esto de lo que aprendimos hoy, de los números, de los arcanos, de etcétera, de las energías de los palos, me va a acompañar toda la vida. Entonces, ¿qué vamos a ver dentro de Reina Intuitiva? Vamos a ver todo lo que tenga que ver con la conexión con nuestro mazo y nuestra intuición. Mi principal objetivo es que reconozcan nuestra propia mirada, su propia forma de leer, de mezclar, de limpiar, de barajar, etcétera, que ustedes conversen y dialoguen íntimamente con su mazo, que no aprendan mi forma, sino que aprendan su propia forma de leer. Obviamente vamos a ver los arcanos mayores, las cartas numeradas, las figuras de la corte, con una base muy sólida para que puedan aprender, y siempre les invito a que ustedes amplíen y vean su propia mirada dentro de cada carta.
También tenemos talleres integradores. Este que estamos haciendo hoy, por ejemplo, es parte. También tenemos un taller para integrar el arcano de vida, leer con el anclaje visual, esto de cómo leo con distintos mazos. Vamos a tener un compendio infinito de tiradas, de lecturas y de prácticas desde el día número 1, y además vamos a ir haciendo ejercicios, y también hay una masterclass respecto a eso, de cómo crear nuestras propias tiradas. Y como bonus vamos a tener obviamente encuentros mensuales de consultas y de prácticas. Ahí les voy a compartir un poquito más de eso después para que lean tranquilas en la landing. Entonces, pueden acceder ahora mismo a 8 meses de contenido listos para disfrutar, sumado a este bonus de 4 meses extra para hacer consultas en vivo mensuales, aparte de estos 8 meses. Entonces, esto implica un año entero de contenido de puro maestría del tarot para hacer a su ritmo. Esta formación está ahora con el valor de 600.000 pesos, pero por este taller voy a habilitar el precio de 399, haciendo un pago en full o con posibilidad de hasta 3 pagos. Para las personas que decidan hacer este pago en full, van a tener como bonus extra 2 sesiones de mentoría 1 a 1 para que puedan evacuar absolutamente todas sus dudas, o que lo usen también para comenzar a implementar todo esto que aprendieron para iniciar justamente su propio negocio consciente y holístico. Y ahora les quiero regalar un bonus extra que es para las personas que estén viendo este taller, ya sea en vivo o grabado. Solo para ustedes el valor, en lugar de ser de 399, va a ser de 299, solo por el mes de diciembre. Sumado a eso, lo pueden hacer en lugar de en un plan de pago de 3 cuotas, hacerlo en 6 pagos de 80.000. Recuerden que esto tienen un año de contenido. Sumado a eso, tienen otro año más de acceso a todo lo que vamos a ver, entonces implica 2 años de acceso a esta formación, por lo cual si dividimos este monto, no sé, creo que son 12.000 pesos por mes. Realmente para quienes están interesadas en profesionalizar y tomarse en serio el tarot y quieren dar un paso más, o simplemente quieren tener un proceso profundo de autodesarrollo, de autoconocimiento con ustedes mismas, esto es un regalazo. Así que, bueno, esa es mi oferta, mi propuesta de corazón de hoy. Recuerden que para quienes decidan sumarse, me pueden escribir por interno, o para quienes quieran una probadita más, recuerden que voy a abrir este taller de anclaje visual donde vamos a leer con diferentes mazos. Es un encuentro muy parecido a este, tiene mucha interacción y lo voy a abrir totalmente a colaboración. Así que ya les voy a estar enviando información sobre eso. Quienes están en Reina Intuitiva obviamente lo tienen integrado. Y bueno, eso fue todísimo por hoy. Gracias a quienes se quedaron hasta el final. Se hizo un poquito más largo. Bueno, pero era masterclass. O sea, Era masterclass. Me encanta el diálogo que se generó con cada carta, realmente me encantó. Y me encanta cómo tenemos tanta sabiduría para compartir entre todas, sabiendo, no sabiendo, simplemente viendo. Y eso es básicamente la base de todos mis encuentros, ¿no? Como darle valor y exponenciar la sabiduría que cada una ya tiene dentro. Así que, bueno, chicas, ahora les voy a estar enviando la grabación cuando se termine de cargar por el grupo. Les voy a estar enviando la presentación y les voy a estar enviando de regalo un libro de tarot y numerología también para que puedan chusmear quienes les interese tener mucha más información. Es un libro que no solamente habla de la relación de los números con el tarot, sino que te ayuda a
calcular el arcano de vida, tu arcano de nacimiento, tu arcano de esto, de lo otro. Bueno, tienen ahí un montón de información. Así que, bueno, gracias nuevamente a quienes se quedaron hasta el final y espero nos veamos en un próximo encuentro. Gracias, Florchu. Gracias. Los Nos vemos. vemos. Gracias, Adiós. Meli.